Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta gran sesión de los miércoles. Estamos en estos momentos en el bloque de neurología y el día de hoy vamos a hablar sobre las neuroimágenes en ACV, principalmente cómo utilizarlas en el servicio de urgencias. Mi nombre es Francisco Urbina, soy residente del programa de Medicina de Urgencias y agradecer al doctor Peñarete, neurólogo, que nos acompañará el día de hoy. Entonces, para la charla les propongo estos objetivos. Lo primero es hablar sobre la importancia de las neuroimágenes en ACV y un breve contexto con relación a la patología y posteriormente desarrollaremos el tema con relación a las neuroimágenes. La idea es seguir como una secuencia lógica, principalmente de la forma en que abordamos esos pacientes en el servicio de urgencias. Vamos a mirar la importancia de la tomografía de cráneo simple, posteriormente lo relacionado al angioTAC de cabeza y cuello. Miraremos algunos aspectos, principalmente con relación a las recomendaciones relacionadas a la resonancia. Miraremos algo de imágenes de perfusión y finalmente, pues, unas conclusiones. Entonces, lo primero es definir cuál es la importancia de las neuroimágenes en ACV. Y para empezar, pues es claro, y todos, digamos, entendemos que la enfermedad cerebrovascular es una de las principales causas de muerte, la segunda, y de discapacidad en el mundo, la tercera. Aproximadamente 1 de cada 4 personas va a presentar una ACV a lo largo de la vida, y esto, digamos, genera una prevalencia y una incidencia de la enfermedad bastante alta y que no es despreciable. El diagnóstico oportuno mediante la clínica y los hallazgos imagenológicos pues van a mejorar los resultados y los desenlaces de los pacientes. Y algo que hay que tener en cuenta, si nosotros nos ponemos a analizar, es que las terapias son las mismas desde hace 20 años en lo relacionado a terapia trombolítica y a terapia de trombectomía. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que han salido con los estudios que se han desarrollado a lo largo de estos años y que tocaremos algunos? Es que han cambiado las formas y los tiempos en que se realizan las intervenciones en los pacientes con accidente cerebrovascular. Esta es una imagen que nosotros tenemos que tener clara y es con lo que nosotros vamos a basar el por qué y de cuáles son las ayudas diagnósticas que nosotros vamos a solicitar en el contexto de un paciente con ACV. Recordemos que el ACV es simplemente la oclusión de un vaso que va a generar que no se dé la perfusión normal al tejido cerebral pues del vaso que está ocluido. Eso me va a generar entonces una zona de infarto, eso es muy importante tenerlo en cuenta, una zona alrededor del infarto que es lo que denominamos penumbra, y esa penumbra es a donde van orientados nuestros esfuerzos terapéuticos, porque es una zona que está en riesgo de infartarse, pero que aún no se ha infartado y que es potencialmente recuperable. Y finalmente una zona que rodea la penumbra, que es una oligodemia benigna, que pues es un tejido que persiste con una adecuada perfusión, un poco, digamos, lo disminuida, pero lo suficiente para suplir las necesidades de los tejidos, pero que pues podría llegar a convertirse en una zona de penumbra. Entonces, lo que nosotros tenemos en mente cuando abordamos un paciente con ACV, con base en lo que acabamos de mencionar, es que ese paciente puede consultar al servicio de urgencias. Generalmente lo que nosotros pensamos es que hay una oclusión de un gran vaso que pueda generar el síndrome clínico de este paciente y pues que hay unas imágenes que van a ir orientadas al diagnóstico de esta entidad. Recordemos esta famosa frase de que el tiempo es cerebro y que hay que salvar la penumbra, y con base a esto, entonces nosotros tenemos estipulados unos tiempos, ya sea para dar una terapia trombolítica o ya sea para dar una terapia asociada a o una terapia endovascular como lo de la trombectomía. Estos tiempos pues son muy importantes y por eso es que nosotros en el contexto de un paciente con ACV debemos ser lo más oportunos y lo más rápido posibles. Vemos cómo dependiendo de los tiempos pues eso va a generar unas terapias y que estas terapias todas pues tienen unos grados y unos niveles de recomendación que son bastante buenos. Entonces hay 5 objetivos de las imágenes en los pacientes con ACV agudo, que es lo que nosotros vamos a realizar en términos generales con el paciente con ACV, pero generalmente pues va a estar en el servicio de urgencias. Lo primero es definir y diferenciar entre hemorragia e isquemia. Lo segundo es identificar la localización y extensión del coágulo o trombo intravascular.
En tercera instancia, identificar la localización y extensión del tejido lesionado, que es irreversible, para posteriormente definir o reconocer la zona de penumbra, que es ese tejido lesionado que es recuperable. Y finalmente, pues realizar una identificación temprana etiológica del ACV. Con base en lo que acabo de mencionar, entonces eso hace parte de este algoritmo de cómo nosotros enfocamos y orientamos el diagnóstico del paciente con ACV. Inicialmente llega el paciente y lo primero que hay que identificar es si es un paciente con un ACV isquémico o hemorrágico. Recordemos que el ACV isquémico ocupa el 88% de los casos, siendo las causas hemorrágicas, ya sea por hemorragia intracerebral o subaracnoidea, pues un menor porcentaje. Una vez identificamos este paciente con un ACV isquémico, ese 88%, lo siguiente que hay que identificar es si es un infarto que es lacunar o no es lacunar. Los infartos lacunares ocupan un menor porcentaje y generalmente se ve a enfermedades de pequeños vasos. Ese 77% entonces que nos queda de ACV no lacunar, entonces después tenemos que definir, y de aquí va el TOAS y todos los exámenes que nosotros vamos a dirigir, si el origen es cardioembólico, si es criptogénico, si es por oclusión de un gran vaso o si es de otra causa. En este porcentaje criptogénico, entonces después vamos a definir finalmente si es un paciente que tiene un ACV embólico de origen indeterminado o si no lo es. Pero entonces para poder llegar hasta allá, nosotros tenemos que empezar por lo primero. Y entonces el primer paso comienza con una tomografía. Aquí es donde arrancamos a hablar de la tomografía de cráneo simple. Y el escenario clínico es el paciente que me ingresa por un déficit neurológico, pues generalmente le calculamos el NIHSS y generalmente este paciente entonces en este escenario clínico lo ideal es que consulte antes de 4 horas y media. Con un paciente que tiene un déficit neurológico que se hace objetivo y que está dentro de este periodo de tiempo menor a 4.5 horas, lo que yo tengo que definir es si este paciente es candidato a realizar una terapia trombolítica con el medicamento pues que ya conocemos y pues últimamente con el tenecteplase pues cogiendo bastante valor. Entonces, ¿por qué es el examen de elección la tomografía de cráneo simple? Ya lo definimos, permite descartar sangrado si es un ACV isquémico y hemorrágico con un buen rendimiento diagnóstico comparado con otras ayudas diagnósticas. Lo otro es que me permite evidenciar lesiones instauradas o hipodensidades ya definidas, un ACV ya instaurado, o definir si, por ejemplo, hay un ACV hemisférico que, pues, obviamente me va a limitar o me va a orientar la terapéutica hacia otra dirección. Me ayuda con los diagnósticos diferenciales y es un examen que está rápido y más ampliamente disponible. Eso es lo primero que nosotros tenemos que descartar. Eso es lo primero que hay que descartar en un paciente con una sospecha ACV y es que presente un sangrado, como vemos en la imagen, en esta tomografía, vemos este sangrado intraparenquimatoso bastante grande y pues de esta localización sobre los ganglios de la base, un sangrado que está en menor cantidad, pero que una vez yo identifico que el paciente tiene una lesión hemorrágica, un sangrado, pues eso me cambia la conducta. Una vez entonces yo he descartado que mi paciente tiene un sangrado, lo siguiente es buscar o intentar sospechar o aproximarme si mi paciente tiene un ACV isquémico. Es muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta cómo es la perfusión cerebral. Recordemos entonces la perfusión cerebral, y esta es una imagen clásica del polígono de Willis que nos permite mirar cómo es esa perfusión. Recordemos que hay una arteria cerebral anterior, una arteria cerebral media, una arteria cerebral posterior, que hay otras múltiples arterias pues, que nos van a irrigar todas las zonas del cerebro. Y aparte de conocer esta anatomía vascular cerebral, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cada una de esas arterias, qué zonas del cerebro me va a perfundir o me va a irrigar. Acá les muestro una imagen, vamos a poner el ejemplo. En amarillo vemos las zonas que perfunde la arteria cerebral media, que es un gran vaso, que es un vaso o que sí es una arteria donde se han hecho la mayoría de los estudios y es que es muy importante para nosotros. En rojo vemos las zonas de perfusión de la arteria cerebral anterior y en verde podemos ver, por ejemplo, la perfusión o las zonas que perfunde la arteria cerebral posterior. Entonces, conocer la vasculatura y además conocer las zonas que perfunden estas arterias.
Una vez teniendo claro esto, entonces hay que preguntarnos si existen unos cambios tomográficos que sugieran una ACV. Y para eso entonces nosotros hablamos de los signos tempranos de isquemia. Estos son algunos de los signos. Resalto el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Es uno, digamos, de los más conocidos, de los más estudiados, aunque los otros, después de un adecuado entrenamiento, logran ser visibles con alguna facilidad. Encontramos la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca a nivel de la corteza. Encontramos el signo de la cinta insular, la hipoatenuación visible y el edema cortical focal. Esos son algunos de los signos que pueden aparecer de forma temprana en una tomografía. Con respecto al rendimiento diagnóstico, encontramos que es un buen rendimiento diagnóstico. Tiene una especificidad que incluso podría alcanzar en alguna serie de casos el 100%. Y lo más importante al momento de evaluar estos signos tomográficos de isquemia temprana es, primero, que siempre se deben comparar de forma bilateral. Es más fácil identificarlos cuando yo comparo ambos hemisferios. Y lo otro, como vamos a ver, es muy importante ajustar la ventana tomográfica porque eso me puede resaltar alguna de estas alteraciones. Aquí les menciono algunos ejemplos. Si nosotros nos ponemos y partimos, digamos, esta imagen en dos y comparamos de forma bilateral, aquí podemos ver, digamos, cierta distorsión a nivel de los ganglios basales con respecto al lado contralateral. Acá podemos evidenciar una hipoatenuación con respecto al lado contralateral. No es una hipodensidad marcada, pero sí es una disminución con respecto al lado contralateral. Encontramos zonas de edema y acá podemos encontrar otra hipoatenuación. Cuando hablamos entonces del signo de la arteria cerebral media hiperdensa, hay varias cosas que hay que resaltar. Lo primero es que se genera un aumento en la atenuación en el sitio de la oclusión, es muy importante. Hay unos estudios que han demostrado que a mayor longitud del trombo, hay una menor respuesta a la trombolisis y el paciente finalmente tiene un peor pronóstico. Cuando nosotros tengamos la duda de si lo que estamos viendo realmente puede deberse a un trombo, lo que podemos hacer es medir la densidad de esa estructura o de esa imagen hiperdensa, y generalmente estas imágenes pues van a tener una densidad mayor a 43 unidades Hounsfield, que es lo que nos ayudaría a sospecharlo. Cuando es más de localización periférica y no proximal, encontramos el signo del punto, que ya vamos a verlo, y finalmente, una vez yo sospecho esto, aunque hay estudios que a partir de este solo signo de arteria cerebral media hiperdensa, en un contexto de sospecha de ACV y sin otros cambios tomográficos, uno puede iniciar el manejo. Sin embargo, pues como es un signo de obstrucción de un gran vaso, lo ideal sería confirmarlo con el angioTAC. Esta es una imagen donde vemos una hiperdensidad de la arteria cerebral media en su parte proximal del lado derecho, y es lo que les mencionaba. Acá uno podría llegar a quedar con la duda si realmente es una hiperdensidad. Si nosotros le cambiamos la ventana, vemos cómo esa hiperdensidad pues se hace mucho más notoria y mucho más evidente. En esta imagen, entonces, evidenciamos lo que les mencionaba anteriormente. Este es el signo del punto cuando esa obstrucción es un poco más periférica. Colocamos para medir la densidad sobre esa localización y vemos que tiene más de 46 grados unidades Hounsfield, lo que probablemente me refuerza la sospecha de que pueda deberse a una obstrucción. Y cuando después se hace el angioTAC, pues se confirma que hay una obstrucción sobre la localización de la arteria cerebral media derecha. Una vez entonces se ha definido que hay unos cambios tomográficos tempranos, se desarrolló un programa con la intención de mirar cómo se relacionaban estos cambios tempranos en ciertas localizaciones específicas con los desenlaces del paciente. Entonces aquí hablamos del famoso y conocido ASPECS. Este es el estudio original, fue publicado en el año 2000 y desde entonces es que se viene utilizando. Ellos querían, pues con lo que ya les mencioné, definir esos hallazgos tomográficos de una forma cuantitativa en predecir esos desenlaces en los pacientes que tenían un ACV hiperagudo y que esa tomografía pues era tomada antes de una terapia trombolítica. Fueron 156 pacientes, fue un estudio pequeño, lo que pretendiera mirar los pacientes que tenían una ACV de circulación anterior, que era territorio de la arteria cerebral media.
recibieron tratamiento con el TPAS entre las 3 horas de inicio de los síntomas. En esa época, gracias al estudio NIMS, se definió entonces la terapia trombolítica con esta ventana, y los desenlaces era simplemente determinar la hemorragia intracerebral sintomática y el estado funcional a los 3 meses. Esto tuvo unos resultados bastante llamativos y es por lo cual hoy en día el ASPECT lo seguimos utilizando. Vemos cómo con un ASPECT de 10 puntos e incluso hasta 8, vemos cómo los desenlaces con un ranking modificado o un ranking, perdón, score de 0 a 2 que me habla de independencia funcional eran más altos con unos pacientes con unos desenlaces ya más de dependencia, pues eran más bajos, y a partir de los 7 puntos, entonces esto predecía que los pacientes iban a tener unos peores desenlaces con unos rankings que evidenciaban mayor dependencia. Cuando analizamos entonces los desenlaces funcionales y comparamos ese aspecto a partir de un valor o un valor de corte de 7 y lo comparamos con el NIS y lo comparamos en esa época con la regla del tercio de la arteria cerebral media, vemos como el rendimiento diagnóstico del aspecto es mucho mejor comparada con las otras dos, y si hablamos de hemorragia sintomática es igual que la regla de la arteria cerebral media, que pues cuando el territorio lesionado es mayor a un tercio del territorio de la arteria cerebral media, pues eso se traduce en mayor probabilidad de hemorragia. Y vemos como el ASPECT pues tenía un buen rendimiento diagnóstico. Entonces, ¿qué es el ASPECT? Es un score cuantitativo tomográfico y topográfico de 10 puntos, utilizado en pacientes con ACV, ojo, de arteria cerebral media. Dijimos que evalúa 10 puntos. ¿Cuáles son esos 10 puntos? Los 4 primeros hacen referencias a lo que se denominan los ganglios de la base o los núcleos de la base, que son el núcleo caudado, el núcleo lentiforme, pues con sus dos, digamos, se compone del putamen y globo pálido, la cápsula interna y la corteza insular. Las otras 6 localizaciones topográficas, entonces, primero a nivel de los núcleos de la base, lo que es territorio de arteria cerebral media, M1 su parte más anterior, M2 en su parte más lateral y M3 en su parte más posterior, y posteriormente a nivel de los ventrículos laterales, ya vamos a ver una imagen para que nos quede más claro, nuevamente territorio de arteria cerebral media, anterior M4, lateral M5 y posterior M6. Estos son los 10 puntos que vamos a hablar en la tomografía, y lo importante de esto es que cada zona que se vea distorsionada de una de estas localizaciones que vamos a evaluar o que se vea hipodensa, pues va a restar un punto. Lo normal es que se tengan 10 puntos, que las 10 zonas se vean adecuadamente. Cuando empiezo a restar, entonces, y tengo un aspecto que es menor o igual a 7 puntos, va a haber peores desenlaces funcionales y va a haber un aumento en el riesgo de sangrado. Es por esto que estos pacientes, cuando hacemos una tomografía y tienen un aspecto menor o igual a 7, pues realmente la terapia trombolítica podría ser perjudicial. Esto es lo que les mencionaba. Lo que vamos a hacer es coger la tomografía y vamos a mirar un corte donde se vean los ganglios de la base. En este corte entonces nosotros vamos a mirar que en la porción más anterior, M1 de localización de territorio de arteria cerebral media, en la parte más lateral M2 y en la parte más posterior M3. Y a nivel de los ganglios de la base, pues vamos a encontrar el núcleo caudado, que es como el más medial. Vamos a encontrar el núcleo lentiforme, que está inmediatamente debajo, y su nombre es porque tiene forma de lente. Encontramos la corteza insular, entonces va a ser la zona, esta franja que se encuentra en proximidad con la corteza, y finalmente la zona más inferior, que es la cápsula interna. Nosotros entonces, inmediatamente superior a esta localización, y cuando empezamos a ver los ventrículos laterales, entonces ya hablamos de, en la porción anterior M4, la porción lateral M5 y la porción posterior M6. Esos son lo que nosotros vamos a valorar en los aspectos, y dependiendo de lo que encontremos, pues vamos a restar. Así es como se medía a nivel tomográfico. Algunos lo definen como nivel ganglionar y nivel supraganglionar. Esto, digamos que con el tiempo y con el entrenamiento del ojo, pues es mucho más fácil verlo, pero pues lo importante es reconocer estas zonas y, como les digo, siempre comparar de forma bilateral. Entonces, en este escenario clínico, el paciente que llega con déficit neurológico, que llega entre las 4 horas y media, y realiza una tomografía, no encuentro sangrado y tiene un aspecto mayor a 7,
pues ese paciente es al que yo voy a llevar a terapia trombolítica, con el medicamento pues que ya conocemos. Ahora bien, esto es algo que se ha discutido y eso es, digamos, una pregunta clásica. ¿Y qué pasa con la circulación posterior? Porque hemos visto que el ASPEC lo que evalúa es la circulación anterior. De ese también hay estudios. Este fue publicado en el 2008, es el estudio original, y lo que quería mirar era si habían unos elementos tomográficos que, similar al ASPEC, se podrían traducir en desenlaces del paciente. Hay que mencionar entonces que ellos realizan este estudio y evalúan el rendimiento diagnóstico realizando la tomografía de cráneo simple o obteniendo imágenes desde el angioTAC. Resulta y pasa que cuando hablamos del rendimiento diagnóstico es mucho mejor si se hace con angioTAC, ojo con esto, y vemos que en ambos casos la especificidad de los hallazgos para la circulación posterior pues son muy buenos. Menciono pues que este score se llama el ASPEC PC o de circulación posterior. Es un ASPEC dedicado a la circulación posterior. Encontramos entonces que tiene una buena especificidad. Eso se traduce que los pacientes que tengan lesiones pues van a tener una lesión de la fosa posterior o en relación a la circulación posterior, pero su sensibilidad es muy baja, por lo que si esos pacientes normal, eso no descarta que los pacientes tengan lesiones de la zona posterior. En este estudio vemos cómo entonces, a partir de un punto de corte de un ASPEC de circulación posterior de 8, los pacientes tuvieron mejores desenlaces a los 90 días con unos ranking score que hablan de independencia funcional, mientras que cuando ese ASPEC de circulación posterior estuvo por debajo de 7, pues realmente el ranking score fue bastante desfavorable. Este es un gráfico de dispersión. Vemos cómo a través de una regresión lineal las imágenes que se obtenían de un angioTAC pues eran mucho más homogéneas y más confiables que las que se obtenían de un TAC de cráneo. Y cuando evaluamos entonces si esos pacientes presentaban un riesgo de sangrado aumentado posterior a la trombolisis, vemos que no hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué evalúa el ASPEC entonces de la circulación posterior? También son 10 puntos. Acá simplemente lo que es el mesencéfalo y la protuberancia reciben cada uno 2 puntos y de forma individual, un punto, pues lo van a recibir lo que es el cerebelo, lo que es el tálamo y lo que es el lóbulo occipital. Como les digo, entonces, esto evalúa desenlaces. Su interpretación pudiera ser más difícil, aunque tiene una alta especificidad. Se utiliza, ojo, el ASPEC de circulación posterior y no el ASPEC. Eso no se puede extrapolar. Y a partir de un punto de corte 8, pues tiene peores desenlaces. Y yo creo que esa es la conclusión más importante, y es que en contexto de una sospecha, una sede de fosa posterior, el mejor estudio no es ni la tomografía ni el angioTAC, porque como ya vimos, tiene una mala sensibilidad, y que yo tenga un resultado donde no evidencia hipodensidad o tengo un ASPEC de circulación posterior de 10 y decido llevar una terapia trombolítica, sería como trombolizar a ciegas, y probablemente cuando hagamos un estudio por resonancia, pues el paciente va a presentar una lesión isquémica. ¿Qué nos dice la guía, la última guía del 2019? Todos los pacientes que ingresan bajo sospecha de una ACV tienen que realizarse una imagen cerebral antes de iniciar cualquier terapia, y esto es una recomendación 1A. Y lo siguiente es que la tomografía de cráneo simple es efectiva para excluir algo de lo que nos parece bastante importante desde el inicio, una lesión hemorrágica, y esto antes del manejo con la terapia trombolítica, también con recomendación 1A. Y todo esto hace parte de una estrategia. Recordemos que el tiempo que se debe demorar desde el ingreso del paciente hasta la imagen debería ser menor a 20 minutos, desde que ingresa hasta la interpretación de esa tomografía menor a 40 minutos, y desde que ingresa hasta que se le pasa la aguja para la terapia trombolítica, pues debe ser menor a 60 minutos. Con respecto al angioTAC, el escenario clínico entonces será un paciente que consulta con déficit neurológico, en este caso un NIHSS mayor a 10 puntos, y pues una sospecha de obstrucción de gran vaso. ¿Qué pasa? Este paciente consulta
durante las 24 horas posteriores al déficit neurológico, y lo que yo aquí, en este escenario, más quiero definir es si voy a llevar a mi paciente a trombectomía mecánica. Entonces, ¿por qué es importante el angioTAC? Me permite la evaluación arterial de vasos intra y extracraneales, ya sea por trombosis o estenosis. Permite definir pacientes candidatos a trombectomía mecánica, como ya definimos. Es un examen rápido, es un recurso que suele estar más disponible que otras ayudas diagnósticas, por ejemplo, comparándolo con resonancia, y permite valorar otras causas de sangrado y anormalidades vasculares en caso de que las haya. Una de las limitaciones es, por ejemplo, el uso de contraste. Y estas son las imágenes que vamos a ver, siempre comparando de forma bilateral. Esta es una imagen que nos muestra cómo este vaso se corta. Entonces hablamos de una obstrucción a nivel de la arteria cerebral media izquierda. Vemos acá cómo también en este lado ocurre lo mismo. Aquí no es tan proximal, sino más distal. Y cuando nosotros hacemos estas imágenes por angioTAC y nos permite ver la vasculatura y estos procesos obstructivos, pues en algunos casos podríamos llevarlos a reconstrucción tridimensional y pues también nos mostraría cómo se secciona ese vaso. Eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer con este examen. También se necesita un entrenamiento porque, digamos, estos vasos grandes pudiera ser fácil verlos obstruidos, pero hay otros vasos que pudieran requerir cierta experiencia. Con respecto a esto, hay que tener cierto contexto, y es que antes del 2015 no habían recomendaciones claras con relación a tiempo de trombectomía. A partir del año 2015, entonces sale esta publicación de la AJA. Esta publicación tiene en cuenta todos estos estudios que se dedicaron a estudiar todo lo relacionado a la trombectomía. A partir de esta guía de la AJA, entonces salen mejores recomendaciones para trombolisis y la trombectomía mecánica. Aquí ya se empieza a hablar de un tiempo o una ventana para la trombectomía de 6 horas, y pues son claros en decir que o después de las 6 horas o más allá de las 6 horas, los desenlaces eran inciertos. ¿Qué pasa? En el año entonces 2016 sale un metaanálisis con los 5 grandes, que son estos estudios de bastante importancia, a partir de los cuales se hizo este metaanálisis. Y la idea era mirar pues cómo le iba a esos pacientes con obstrucción de gran vaso. Este estudio quiso definir, o lo que estudió, fue la comparación entre realizar la trombectomía más la terapia usal, que era la trombolisis, versus la terapia usal, que era pues con alteplase, y los desenlaces eran el grado de discapacidad a los 90 días, medido por el ranking score modificado, la proporción de pacientes con independencia funcional, la severidad de la ACV a las 24 horas y otros desenlaces. ¿Qué se encontró? Si vemos en los resultados generales, el grupo de intervención que recibió tanto la trombectomía como la terapia trombolítica, vemos que lo que es el ranking score modificado de 0 y 1, pues hubo más pacientes con mejores desenlaces funcionales, y los peores desenlaces pues fueron mayores en el grupo control. Esto cuando se hace el análisis de forma general, cuando se hace el análisis sin tener en cuenta los pacientes teniendo en cuenta los pacientes que no recibieron terapia trombolítica, pues por alguna condición también hubo diferencias estadísticamente significativas, y pues aquellos pacientes únicamente que recibieron la terapia con alteplase. En este gráfico entonces vemos cómo el ranking score modificado de independencia funcional de 0 a 1 a los 90 días fue estadísticamente significativo a favor del grupo de intervención, con un UR de 2.49, a 90 días de 0 a 2 el ranking score significativo, de 0 a 2 a las 24 horas significativo, y la recuperación neurológica temprana dentro de las 24 horas también fue significativa, con un UR de 4 para aquellos pacientes que recibieron trombectomía y terapia trombolítica. Este es el análisis por subgrupos. Lo quise traer porque deja unas conclusiones de las cuales todavía nosotros utilizamos y hacemos parte. Vemos cómo ese aspect, para que fuera estadísticamente significativo, incluso llegó a 6. Por lo tanto, el aspect, cuando hablamos de el paciente que va a ser llevado a trombectomía, el punto de corte es 6, distinto al que va a ser llevado a trombolisis, que es 7. Vemos que cuando recibieron alteplase o no, sí o no, hubo significancia. Por lo tanto,
en cualquier escenario donde no tengamos forma de mirar si todavía hay penumbra y el paciente consulta después de 4 horas y media, la trombectomía está totalmente indicada. Vemos como por localización M2 muestra que no presentó diferencias estadísticamente significativas, por lo que cuando hablamos de obstrucción de gran vaso hablamos de arteria carótida interna o porción M1 y después de este metaanálisis, entonces para el 2018 salen estos dos grandes estudios que cambiaron radicalmente lo que se definía y se realizaba con respecto a la trombectomía, el Diffuse 3 y el Down. A partir de esos estudios, entonces la ventana terapéutica se extiende a 24 horas en pacientes con obstrucción de gran vaso y la adición de imágenes de perfusión, pues es con lo que hicieron estos estudios y pues con lo que desde entonces recomiendan algunos textos. Estos son los dos artículos, ambos publicados en el 2018, simplemente para mostrar el Down Trial, trombectomía de 6 a 24 horas, se utilizó AngioTAC como método diagnóstico para resaltar que tuvieron en cuenta que los pacientes tuvieran un ranking score previo al ACV de 0 y 1 y pues era trombectomía más terapia estándar versus terapia estándar. El Diffuse 3 también llevaron a trombectomía, pero este fue de 6 a 16 horas, se utilizó AngioTAC o resonancia y pues la terapéutica era similar al Down Trial. Acá nos muestra entonces que en ambos estudios hubo unos resultados a favor del grupo que recibió trombectomía en esos periodos de tiempo, digámoslo, extendido, y tuvieron mejores desenlaces con respecto a la parte neurológica del ranking score modificado a los 90 días. Los pacientes que presentaron o que recibieron la terapia control, pues tuvieron peores desenlaces. Con respecto al Down, un OR de 2.77 para los mejores desenlaces del ranking score, hallazgos o resultados estadísticamente significativos, y el Diffuse 3 con una diferencia absoluta de 2% para una probabilidad de superioridad de la terapia intervención prácticamente del 100%. Entonces, después de eso, para el 2022 sale el último metaanálisis, el Aurora, que lo que hizo fue incluir 6 estudios, incluyendo el Down y el Diffuse 3, y quería mirar cómo era ese desenlace de los pacientes que se presentaban después de esa ventana de 6 horas que tradicionalmente se utilizaba. Y aquí podemos ver cómo los pacientes en los que se realizó esta intervención, en el grupo de intervención con la trombectomía y con la terapia trombolítica, tuvieron mejores desenlaces con respecto al ranking score modificado a los 90 días. Un OR de 2.44 con valores estadísticamente significativos. Entonces, el AngioTAC de cabeza y cuello, todos los pacientes con ACV y sospecha de oclusión de gran vaso, hasta 24 horas, y la forma en que nosotros pues, nos aproximamos que tenga una oclusión de gran vaso, hay muchas escalas, el RACE, el BAN, el LAMS, el FAST, el LEX, o incluso el mismo NIS, un NIS mayor a 10 puntos, me permite hacer esa aproximación. La terapia estándar más la trombectomía juntas mejoran los desenlaces neurológicos y obviamente cuando mi paciente ingresa después de la ventana, pues lo ideal sería, yo puedo encontrar la oclusión, pero hay que definir si mi paciente presenta tejido que sea salvable, por lo que en estos estudios se utilizaron imágenes de perfusión que así lo pudieron confirmar. ¿Qué nos dice la guía? Tiene una indicación con un nivel de evidencia 1A. A nivel de la resonancia de cerebro, el escenario clínico entonces es el paciente con déficit neurológico y generalmente este es un escenario que cabe. Es que nos refieren el paciente ayer se acostó bien y hoy se levantó así. Entonces cuando el paciente consulta al servicio de urgencias llega con un tiempo desconocido y lo que aquí hay que definir en estos pacientes en que no se sabe cuánto tiempo tiene de evolución es definir si mi paciente es candidato a terapia trombolítica o si es candidato a trombectomía. Entonces, ¿por qué es importante? Este examen nos permite precisar el volumen de infarto o lo que se conoce como el core isquémico, y eso lo vamos a evidenciar en esta secuencia de imagen que ya más adelante explicaremos. Permite incluir pacientes candidatos a trombectomía, me permite realizar manejo con trombolisis extendida, y es donde se habla del mismatch del DWI y el FLAIR, ya vamos a mirar qué es eso. Pacientes con ACV del despertar, tiene mucho mejor rendimiento en fosa posterior, y este es el examen de elección cuando sospecho que mi paciente tenga un ACV de fosa posterior. La limitación es que es más demorado que la tomografía,
puede generar retrasos puerta aguja. Sin embargo, eso se puede contrarrestar en instituciones que tengan protocolos definidos, está menos disponible. Entonces, para poder entender qué es lo que nos evalúa la resonancia, brevemente quiero explicar que funciona, o al menos el DWI, que es las imágenes por difusión ponderada, funcionan con base a este concepto del movimiento browniano. El movimiento browniano habla de los movimientos aleatorios que tienen unas partículas que están en un fluido o en un líquido. Esas partículas presentan un movimiento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos unos compartimientos a nivel intracelular y a nivel extracelular que están separados por una membrana celular que es semipermeable, a través de la cual el agua difunde, ¿cierto? Entonces, estas partículas que me detecta esta secuencia de la resonancia me pueden evidenciar esa difusión del agua pues a través de la membrana. En el contexto de un ACV ocurren estas anormalidades fisiopatológicas. Hay una alteración del metabolismo celular, depresión del ATP, hay una falla en las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que es una de las principales características de lo que estoy explicando, pérdida de iones iónicos, y ocurre algo bastante curioso. Cuando ocurre el ACV, entonces hay un desplazamiento neto del agua al interior de la célula, ocurre un mecanismo de compartimentalización del agua dentro de la célula, por lo que ese agua que se acumula dentro de la célula pues no va a poder difundir al exterior. Esa restricción en la difusión es lo que me va a evaluar el DWI o la imagen por de difusión. Esta secuencia es bastante importante para nosotros poder realizar la intervención en el paciente con ACV. Recordemos, no hay difusión de agua y eso es lo que detecta esta imagen. Entonces, el DWI, veamos que el rendimiento diagnóstico es bastante bueno, mide la difusión de moléculas de agua a los tejidos. Al haber esa restricción, entonces en la imagen se va a ver como una zona hiperintensa o blanca. Y lo importante de esta variante de la secuencia T2, porque esta y otras son variantes de la secuencia T2, es que producen una detección precoz del ACV. ¿Qué significa? Que esta alteración aparece en minutos y ocurre porque se presenta un edema citotóxico. Esto es bastante importante entenderlo. Hay un mapa que es el coeficiente de difusión aparente, el ADC, un mapa de DWI, que a diferencia de lo que ocurre con el DWI, que cuando hay una restricción a la difusión del agua se ve hiperintensa, en el ADC ocurre lo contrario. Es que esas áreas con difusión restringida se van a ver oscuras. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Esta es una imagen de DWI. Dijimos que las zonas que tuvieran esta hiperintensidad eran zonas donde iba a haber esta restricción a la difusión de líquido y que esto es algo que ocurre en los primeros minutos del ACV. Cuando miramos el mapa ADC, esa misma zona pues se ve oscura. Eso se tiene que correlacionar. Ahora bien, el complemento de esto y según lo que nos dicen las recomendaciones es el FLAIR. El FLAIR entonces lo que hace es suprimir la señal de líquido cefalorraquídeo, lo que permite una mejor visualización de las lesiones. También es una variante de la secuencia T2. Hay que mencionar que en T2 las lesiones con contenido alto en agua, como lo es inflamación, edema o desmielinización, aparecen más brillantes. Y ojo con esto, fundamental, importante. Esta secuencia FLAIR es crónica. ¿Qué significa? Generalmente, eso puede variar de los textos donde uno lo encuentre, pero demora horas en aparecer esa hiperintensidad, después de horas. Y esto es relacionado al edema vasogénico. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el DWI con el FLAIR? Acá tenemos entonces una secuencia donde vemos lo que mostramos la hiperintensidad del lado derecho, territorio arterial cerebral media derecha, en el DWI, se tiene que ver oscuro en el mapa del ADC y vemos acá, pues no se ve como tan marcado, pero tiene una leve hiperintensidad, lo que significa que este proceso lleva horas. Dijimos que si en el FLAIR aparece también hiperintenso, así sea leve, y se corresponde con el lado donde aparece en el DWI,
es porque el proceso fisiopatológico lleva horas. Eso es lo que se llama el mismatch de la secuencia de difusión con el FLAIR. Entonces, nuevamente, DWI o secuencia de difusión, hiperintensidad, y en el FLAIR se encuentra, esto nos habla de que la lesión lleva más de 4.5 horas y media, habría que mirar otras estrategias de perfusión, pero si yo tengo un DWI o una secuencia de difusión con una hiperintensidad y le hago un FLAIR y no se corresponde a una hiperintensidad, aquí hablamos del verdadero mismatch de difusión FLAIR y hablamos de que en este escenario la lesión tiene menos de 4.5 horas. En este escenario entonces es donde el paciente debe ser llevado a terapia trombolítica. Consultó sin saber cuánto tiempo de evolución llevaba, pero con estos hallazgos, este mismatch, yo puedo llevar tranquilamente y de forma segura a mi paciente a terapia trombolítica. Es la recomendación de la guía, que se utilicen estas dos secuencias. Esta es la forma natural en que evoluciona entonces una lesión isquémica. Acá vemos en esta primera imagen de difusión o DWI, vemos que inicialmente esa hiperintensidad puede ser leve, pero que va aumentando en el tiempo y que con el correr del tiempo pues se vuelve hipointensa. Y en el ADC recordemos que se correlaciona, se ve hipointensa u oscura y que con el tiempo, ojo con esto, por eso es que la correlación tiene que ser hiperintensidad e hipointensidad entre la difusión y el ADC, porque miren que con el paso del tiempo se puede volver hiperintensa. Por lo tanto, en este escenario ya no hablamos de un evento agudo. Esto es simplemente para mostrarles que hay otras secuencias que nosotros podemos evidenciar en la resonancia. Cuando nosotros en el de difusión, la secuencia de difusión, tenemos una hiperintensidad que se correlaciona con el ADC, por ejemplo en T1, pues no lo encontramos, en el T2 estándar tampoco lo encontramos, y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta ese, porque por ejemplo en el FLAIR no se ve y nos habla que el paciente tiene un contexto agudo. De eso también hay un estudio, no vamos a profundizar en eso, es el Wake Up Trial, que salió en el 2018, querían evidenciar si realizando esta secuencia del mismatch DWI y FLAIR en los pacientes con ACV de tiempo desconocido, pues eso tenía buenos desenlaces. Se plantearon 800 pacientes, finalmente fueron 500 por la clara superioridad de la terapia del grupo de intervención. Vemos cómo los pacientes que recibieron la terapia trombolítica con este mismatch tuvieron mejores desenlaces neurológicos y por eso es que hoy en día se habla no solamente de que el tiempo es cerebro, sino que el tejido es cerebro. Puntos clave: el volumen de la lesión se correlaciona con desenlaces adversos y es un predictor independiente desfavorable en varios estudios. Cuando hablamos del DWI, entonces volúmenes de lesión mayor a 1/3 del territorio esperado de la arteria cerebral media o mayor a 100 ml se asocia con pobres desenlaces independiente de la terapia de reperfusión. Y esto se puede también utilizar o algunos lo utilizan como criterio para contraindicar la terapia trombolítica, porque que yo tenga una lesión o un volumen de lesión necrótico, un caos isquémico mayor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, o con un volumen mayor a 100 mililitros, o con un ADC con valores menores a 0.3 a la -3 milímetros por metro cuadrado sobre segundo, eso me predice que tiene el paciente aumento en el riesgo de sangrado. Y ya finalmente lo que es relacionado a las imágenes de perfusión son importantes porque nos provee información de la extensión del tejido isquémico reversible, entonces nos permite llevar a los pacientes a terapias, ya sea por trombectomía o trombolisis. Se puede realizar estas terapias de de perfusión con TAC o resonancia, permite ampliar las ventanas. La perfusión por TAC requiere medio de contraste y la perfusión por resonancia pues puede ser con o sin contraste. Hay unos términos que hay que tener claros para poder entender esto. Es el volumen sanguíneo cerebral, que es el volumen total de sangre que contiene una determinada zona cerebral. Se mide pues en milímetros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral. Y el flujo sanguíneo cerebral, que es el volumen de sangre que atraviesa determinada zona, igual se mide en milímetros de sangre por 100 gramos de tejido cerebral.
Estas dos variables son bastante importantes para entender lo que es la perfusión utilizando las imágenes que ya describimos. Y aparecen unas definiciones con relación a tiempos de circulación, cuánto demora esa sangre en pasar por esos tejidos. Hablamos entonces del tiempo de tránsito medio, que es el promedio que tarda una cantidad de sangre en pasar a través de una determinada región. Los valores normales van como de 4 a 6 segundos, y ese es el parámetro más sensible para detectar disminución de la perfusión cerebral. Y tenemos el tiempo máximo o Tmax, que es el suministro normal de sangre al tejido sin demora, que debería ser 0 segundos, pero que pues en algunos casos se acepta que sea hasta 6 segundos. Teniendo esto claro, entonces, y esta imagen nos habla, es muy clara, después de que ocurre una oclusión de un vaso arterial, pues eso va a generar las zonas que ya mencionamos. Generalmente el flujo sanguíneo cerebral está por encima de los 80 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, de tejido cerebral minuto. Hablamos de oligoemia cuando ese flujo se disminuye a 60 u 80 más o menos. Puede llegar hasta 20 incluso la oligoemia. Hablamos de zona de penumbra cuando se encuentra ese flujo entre 20 y 10. Algunos autores también mencionan que puede ser 12. Y por debajo de 12 o por debajo de 10, ese flujo sanguíneo cerebral, hablamos de la zona infartada o del coro isquémico. Algunos también mencionan que, o se define, que esa zona infartada tiene un volumen sanguíneo cerebral menor al 30% con relación a una zona de tejido sana. Estas imágenes de perfusión pueden ser con marcadores difusibles, realzada con xenón o con tecnecio 99, pero las que más se utilizan son con marcadores no difusibles, entonces perfusión por TAC, con medio de contraste, y perfusión y difusión por resonancia, que es del famoso mismatch perfusión-difusión. Eso solamente era para comentarles que los estudios grandes que hablamos del Down Trial y del Diffuse 3 tuvieron en cuenta estas definiciones y estos conceptos que acabo de mencionar. El Down Trial tuvo en cuenta el volumen del infarto medido por resonancia o por perfusión de TAC. Ellos separaron 3 grupos: el grupo A con un volumen de infarto menor a 21 mililitros, el grupo B menor a 31 mililitros y el grupo C entre 31 y 51 mililitros. En ese grupo no hubo diferencias, y otros elementos que tuvieron en cuenta fueron la edad y el NIS. En el Diffuse 3 tuvieron en cuenta entonces el volumen del infarto inicial, un coro isquémico que fuera menor a 70 mililitros. Ya vimos cómo por encima aumenta el riesgo de sangrado. Las zonas de penumbra se definieron con un tiempo máximo mayor a 6 segundos. Se calculó la relación entre la penumbra y el coro isquémico, que fuera mayor a 1.8, pues uno quisiera que la zona de penumbra fuera mayor que el coro isquémico. Y el volumen absoluto de penumbra, que son estos mismos determinantes, pero una diferencia, se definió con o lo que también se define como un mismatch de volumen mayor a 15 mililitros. En este estudio, entonces, eso es lo que hacen las imágenes de perfusión. Miren cómo en las imágenes calculan el volumen de la zona infartada o el coro isquémico. Acá lo mencionan como 23 mililitros. Está por debajo de los 70 que definieron, o sea, paciente candidato a trombectomía. Y cuando calculan en verde la zona de penumbra, encuentran que está de 128 mililitros. Cuando se calcula entonces el mismatch volumen, que entonces es esa resta entre la zona de penumbra y la zona del coro isquémico, da 105, que es por encima de los 15 mililitros que se propusieron, por lo que el paciente aplica. Y ese mismatch ratio, que es la división entre estos dos, da por encima de 1.8. Por lo tanto, este paciente, si nos llegara con estos hallazgos en la perfusión, es un paciente candidato a las terapias de reperfusión. Acá vemos un caso con un paciente que tiene una hiperdensidad de la arteria cerebral media derecha. Vemos cómo presenta un borramiento de la corteza insular. Aquí pues tendríamos un aspecto de 1. Llevamos al paciente un angioTAC, vemos cómo hay una oclusión en la arteria cerebral media derecha y tiene además una oclusión en la arteria carótida interna. Este paciente entonces, si llegara con un tiempo de evolución desconocido, se le hace una terapia de perfusión o unas imágenes de perfusión. Vemos que no tiene zonas con coro isquémico de 0, y por el contrario sí tiene unas zonas
con un tiempo máximo mayor a 6 segundos de 105 ml, una zona de penumbra bastante alta. Por lo tanto, este paciente, con las intervenciones que le hagamos, pues puede mejorar. Acá simplemente para resaltar nuevamente, en la secuencia de difusión vemos la hiperintensidad del lado derecho, vemos que se correlaciona con el mapa de ADC que se debe ver oscuro. En la secuencia de T2 tradicional, pues no vemos que presente un realce, por lo tanto hablamos de un paciente que está en un evento agudo. Le hacemos una imagen de perfusión, este se llama mapa tiempo pico, que lo único que menciona o lo que demuestra es el tiempo que se demora el contraste al llegar al tejido cerebral. En rojo vemos que el contraste demoró más tiempo en llegar a esta zona, lo que se relaciona con una posible obstrucción que estamos sospechando, y hay una pérdida de señal en las zonas que tienen un volumen de sanguíneo cerebral que ya tiene, pues que ya es irreversible. Este paciente entonces, posteriormente, posterior de 24 horas, se llevó unas imágenes de control. Vemos cómo aumentó la hiperintensidad en la secuencia de difusión, que fue lo que vimos, y ya en el T2 aparece la hiperintensidad, lo que nos habla de que el paciente ya tiene un evento o subagudo o crónico. Esas imágenes de perfusión en determinadas ocasiones también son muy importantes. En este caso, un paciente de 70 años de debilidad en pierna derecha, se le hace una secuencia de difusión que no muestra ninguna alteración aguda, uno podría descartar el ACV, pero cuando se hace una imagen de perfusión con este tiempo de tránsito medio, vemos que esta zona en rojo es una zona que tiene un tiempo de tránsito medio mayor a 6 segundos. Cuando se le hace el examen de control, una misma resonancia 24 horas después, vemos que ya aparece una hiperintensidad en territorio de la arteria cerebral anterior. Como conclusiones, entonces la tomografía de cráneo simple sigue siendo el examen inicial y permite tomar decisiones, principalmente la terapia trombolítica. La sospecha de oclusión de gran vaso, cuando yo sospeche esto, NIS mayor a 10 o algunos scores que existen para sospecharlo, pues tengo que realizar angiotac o resonancia nuclear magnética con angio o con fase angio. Pacientes que se encuentren fuera de ventana o que presenten ACV del despertar o ACV de fosa posterior, debemos realizar idealmente resonancia nuclear magnética. Y no se nos olvide que cuando evaluamos la resonancia, lo que nos recomiendan las guías es la secuencia de difusión o el DWI. Hay que utilizarlo con el FLAIR y ese mix-match es lo que nos puede decir si el paciente está en un contexto agudo o si el paciente está en un contexto subagudo o crónico. Y finalmente, el cerebro es tiempo, pero también el cerebro es tejido. Muchas gracias, los invitamos a todas las reuniones que se realizan los miércoles a las 8 de la noche. Nos encontramos en estos momentos en el bloque de neurología e invitarlos a la próxima revisión que va a ser enfoque del primer evento convulsivo en urgencias que se realizará dentro de 15 días. Quedo atento a dudas, preguntas, inquietudes. Doctor Francisco, muchísimas gracias. Una excelente exposición, una revisión muy extensa de la literatura sobre imágenes diagnósticas en evento cerebrovascular. Doctor Peñarete es un invitado que tenemos el día de hoy. Doctor Peñarete, muchas gracias por acompañarnos. Si considera darnos recomendaciones, conceptos o algo que usted quiera complementar de la diapositiva y de las gráficas, pues adelante, profe. Muchas gracias. Hola, sí, no, quiero felicitar a Francisco porque la revisión estuvo fantástica. Sobre todo que abordar un tema tan complejo y que se ha complejizado tanto en los últimos años con la aparición de la resonancia, la perfusión y las imágenes por difusión, y resumirlo en una hora es muy complejo y además me parece que fue bastante completa. Hay varias cosas que me gustaría agregar, incluso hacer énfasis en lo que ya se había mencionado, y es esto en cuanto vamos a comenzar con la tomografía. El signo de la cuerda hiperdensa, como bien mencionaba, puede tener una especificidad del 95%, pero la sensibilidad es baja. Bien, incluso están descritos falsos positivos, por ejemplo, en pacientes con hematocritos muy altos o en ocasiones en aquellos pacientes que presentan flujos lentos, pueden presentar el fenómeno del signo de cuerda hiperdensa y nos puede dar un falso signo de cuerda hiperdensa, sobre todo los pacientes con hematocrito alto. E incluso
están descritos falsos negativos, secundario, por ejemplo, al artefacto de volumen parcial o trombos ricos en fibrina. ¿Qué es la sugerencia y desde el punto de vista práctico, qué es lo que se sugiere en estos pacientes? Que los cortes sean finos. Y es uno de los problemas que en la práctica clínica, muchas veces, a veces con los servicios de radiología y sobre todo con los técnicos de radiología tenemos que socializar. Y ese problema lo tenemos prácticamente en todos los centros donde realizamos la práctica clínica. Vemos que un técnico puede hacer los cortes a 5 milímetros, otro técnico puede hacer los cortes a 8 milímetros, incluso hemos encontrado sitios donde se hacen a 10 milímetros. Y la sugerencia es que en estos protocolos de ACV los cortes sean a 1.25 milímetros. Bien, lo ideal por debajo de 3 milímetros. Incluso las reconstrucciones de angiotac, que son las secuencias MIP, que son las que te muestran el vaso, te definen el vaso con el contraste, lo ideal es que siempre se hagan a menos de 3 milímetros y a 1.25 milímetros o 2 milímetros. Los tomógrafos actuales son tomógrafos de multidetección, ¿ya? Son de muchos canales, 126, más de 80, y son tomógrafos que permiten adquirir estas imágenes con mucha facilidad. Por tanto, al menos que tengamos tomógrafos muy antiguos, que ya las clínicas cada vez están renovando más sus equipos, es muy fácil obtener estas imágenes. Bien, en cuanto al aspecto de fosa posterior, y en cuanto al aspecto en general, es cierto, es muy útil, pero hay una cosa que sí siempre debemos recalcar, y es que el aspecto solamente no debe ser una herramienta para escribir a un paciente una terapia de reperfusión. Bien, o sea, los valores de aspecto se recomienda que se deben evaluar en conjunto con la clínica del paciente, pero un aspecto solo nunca debe escribir a un paciente candidato a una terapia de reperfusión. Bien, eso es muy importante a la hora de definir la conducta en estos pacientes, porque, por ejemplo, podemos tener pacientes con aspecto que estén en los bordes, pero vemos que es un paciente joven, posiblemente un paciente menor de 65 años, sin comorbilidades. Entonces, hay que evaluar estas cosas. O sea, el aspecto es importante, es necesario conocerlo, pero él solo no debe excluir pacientes para terapias de reperfusión. En cuanto al aspecto de fosa posterior, todavía se acepta un corte menor de 8 para definir una trombolisis, pero todavía no es una escala que tenga un aval y que tenga una generalización en la práctica clínica, pero sí lo utilizamos con alguna frecuencia. Les quería también, en relación con la resonancia, bien, y la resonancia es muy útil. Si vamos a utilizar resonancia, tenemos que tener un protocolo, bien. Estos protocolos deben ser protocolos dependiendo también del equipo que tengamos. Si son equipos de 1.5 Tesla o son equipos de 3 Tesla, los protocolos se acortan más. O si son equipos ya con sistemas de inteligencia artificial o equipos mucho más modernos como los que están apareciendo recientemente, nos permiten hacer secuencias posiblemente de stroke en aproximadamente 6 minutos. Incluso hay equipos que pueden hacerlo en 5 o 4 minutos. Bien, las secuencias que no pueden faltar efectivamente es el B1000, la difusión, el ADC, el FLAIR, y a veces podemos agregar un gradiente eco, que es un T2 asterisco, o también podemos agregar un T1. Y obviamente lo que llamamos un angio en TOF, que es un time of flight, o sea, una secuencia en tiempo de vuelo, que es una resonancia que te permite, una secuencia por angiografía que no necesariamente necesitas utilizar contraste y que te puede dar también alguna idea si hay alguna oclusión proximal. Hay algo muy importante, y es que siempre que vamos a evaluar una secuencia de resonancia en el contexto de un paciente con ACV agudo, tenemos que ver FLAIR, difusión y ADC, como bien mencionaba Francisco. ¿Y por qué el ADC? Porque hay un fenómeno que se llama pseudonormalización del T2, y es que usted puede tener tardíamente nuevamente una restricción de la difusión que no se sabe por qué ocurre. No hay una explicación en estos momentos. Es una discusión en el mundo, no es conocida su fisiopatología. Entonces, esa pseudonormalización del T2, o sea, pueden aparecerse, volver a restringir la imagen unas semanas después en la difusión, pero obviamente en el ADC no. Entonces, por eso siempre es importante, nunca se debe evaluar una restricción
en difusión solamente en la secuencia B1000, siempre debe estar acompañada de las secuencias ADC, porque en el ADC es el indicador de que es una lesión aguda. Bien, incluso hay tumores que pueden restringir en la difusión y que se pueden confundir fácilmente con un ACV, pero el que nos da el elemento claro aquí es el ADC o coeficiente de difusión aparente. Y en cuanto a las secuencias de AngioTac, pues algo que ya les había mencionado, que obviamente hacemos AngioTac multifase y que nos permite, es un examen que tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, pero que tiene limitaciones desde el punto de vista técnico por el uso del contraste, como bien se mencionaba, pero incluso desde el punto de vista de la adquisición de la imagen. Y eso también es un problema más con la parte técnica de radiología, y es que si no se toman adecuadamente las curvas de proyección de las secuencias, como son el MIP, las secuencias multiplanares. El MIP significa proyección de intensidad máxima. El MIP es la imagen típica que ustedes ven en el AngioTac no reconstruido. Si esas imágenes no se toman adecuadamente, incluso no se toma la vena en la extremidad adecuada, no se infunde el contraste en el tiempo adecuado y no se toman las secuencias en el tiempo pertinente, podemos tener un AngioTac de muy mala calidad y en donde podemos incluso, yo he visto AngioTac en algunos centros que toman en la fase venosa y no la fase arterial. Entonces, hay aspectos que son muy técnicos y que obviamente muchos como neurólogos, como radiólogos, como urgenciólogos, no estamos familiarizados con ellos, pero sí por lo menos debemos conocer para identificar cuando una imagen no está bien hecha, sobre todo en relación con los cortes, con las secuencias de difusión y sobre todo también en el caso del AngioTac, con la adquisición de imágenes y el MIP, que es muy importante para poder hacer un diagnóstico adecuado.